Hoy tenemos que arrancar ya con el práctico de la unidad 2. Que en el práctico de la unidad 2, lo que nosotros tenemos que construir es el diagrama de bloques. Si ustedes ven en el práctico de la unidad 2, al comienzo, lo que nos está pidiendo es que además de identificar los datos de entrada, datos de salida, declarar las variables que vamos a utilizar en el algoritmo, esto ya lo veníamos hablando en el práctico anterior, o construir los casos de pruebas, que ya lo habíamos hablado en el práctico anterior. Ahora en el punto D nos dice que realicemos el algoritmo utilizando los diagramas de bloque y que construyamos la prueba de escritorio, utilizando esos casos de prueba que nosotros ya conocemos cómo se crean. Entonces, ahora a partir de este práctico, nosotros vamos a empezar a utilizar ya toda la metodología. En el práctico anterior habíamos llegado hasta pensar en la estrategia de solución. Ahora ya tenemos que construir toda la metodología, utilizar, perdón, toda la metodología para construir ya el diagrama de bloques. Tenemos el punto 5, que es la selección de componentes. Obviamente tenemos que empezar a conocer cuáles son las componentes. Construir el algoritmo, que en base a la estrategia que nosotros hayamos pensado, vamos a construir ese algoritmo con las componentes correspondientes y después aplicar la prueba de escritorio. Tenemos que hacer los 7 pasos para cada una de las formulaciones que nosotros tengamos en el práctico. Pero ¿cuáles son esas componentes? Nosotros en la clase pasada ya habíamos visto dos. Yo les voy a ir poniendo acá para que vamos viendo. Vamos a ir nombrándola y vamos a ir viendo su funcionalidad. Todas las componentes tienen una funcionalidad. ¿Qué significa que tengan una funcionalidad? Sirven para una sola cosa. Sirven para algo, pero para una sola cosa. Entonces, la que nosotros ya vimos en la clase pasada es la componente de entrada simple. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la funcionalidad de esta componente? Vamos a nombrarla la que vamos a utilizar al comienzo del práctico. La entrada simple tiene como funcionalidad ingresar valores a las variables indicadas. ¿Está? Esa es la funcionalidad de la componente de entrada simple, que si ustedes se acuerdan, la componente de entrada simple que nosotros vimos en la clase pasada tenía este dibujito. Y acá va el nombre de una variable o de varias variables. No importa. ¿Está? Esa era la entrada simple, que su funcionalidad es ingresar valores a las variables indicadas en esa componente. O sea que si yo pongo el nombre de una variable ahí, lo que interpreto es que debo ingresarle un valor. Esa es la única funcionalidad que tiene y no tiene otra funcionalidad. También habíamos visto la clase pasada la componente de salida simple, cuya funcionalidad es mostrar por pantalla el contenido de una variable. Cuando yo hablo del contenido es el valor que tiene la variable en ese momento, o, vamos a poner acá, y o un mensaje. Es para lo que nosotros lo habíamos utilizado, para mostrar mensajes, para mostrar el contenido de una variable, o podemos también mezclar ambas cosas, el contenido de una variable y mensaje. Por ejemplo, esta es la componente de salida simple
que tiene dos, sí, dos rayitas acá abajo, y acá se puede mostrar una variable. También podemos tener la componente de salida simple, pero para mostrar un mensaje, o le estoy dando las combinaciones. Estas no son las únicas, pero son las más utilizadas. Puedo tener la componente de salida simple para mostrar una variable. Perdón, acá vamos a poner variable. Para mostrar una variable, coma, y seguida de esa variable un mensaje. ¿Mm? Estas son las más utilizadas con la salida. Que solo se muestre variables, que se muestre un mensaje, o que se combinen variables con mensajes separados por coma. Estas son las que nosotros ya conocemos. ¿Ah? Entrada simple, salida simple, que es la que vimos la clase pasada. Hoy vamos a agregar dos más, que vamos a aprender su funcionalidad. Voy por acá y vamos a aprender. Que yo estoy repasándola porque seguramente ya la vieron en teoría. Vamos a ver la componente de asignación. Que dentro de la asignación hay tres. ¿Qué es asignar? La funcionalidad de la asignación es darles valor a una variable. A una variable a partir de una expresión coma de un valor constante o de otra variable. O sea, la funcionalidad de esto es darle valor a una variable. Fíjense que no es lo mismo asignar que ingresar. Ingresar lo hace el usuario. Asignar lo hacemos nosotros como programadores porque necesitamos darle un valor a una variable a partir de otra cosa. Entonces, nosotros vamos a tener esas tres formas de asignación. Fíjense que tengo para darle valores a partir de una expresión, de un valor constante o de otra variable. Entonces, dentro de la asignación, nosotros vamos a tener tres formas. La asignación solo es un rectángulo. ¿Está? No hay más nada, el rectángulo solito, sin ninguna raya. Entonces acá tenemos la variable que recibe el valor igual al valor que le queremos poner. ¿Está? Ese es el formato de una asignación. La variable que queremos que reciba el valor igual al valor que le queremos poner. Ejemplos. Acá hay tres formas. Acá hay tres formas. Les voy a poner acá los ejemplos. Yo voy a poner acá la variable x igual a A por B y todo esto más C. Esta componente se la conoce como la asignación expresión. ¿Por qué? Porque el valor de la variable se obtiene o se le asigna a la variable esta de acá, de la izquierda, el valor de una expresión algebraica basada en otras variables si se quiere. No importa, acá puede haber cualquier expresión. Eso se lo conoce como asignación expresión. Otro ejemplo. Acá yo tengo ahora la variable x igual a 5. A esto se lo conoce como asignación constante. ¿Por qué?
Porque a la variable le estoy dando un valor constante. Cuando se habla de valor constante es un valor fijo, un valor ya determinado. Y el último ejemplo es que a la variable x le doy el valor de otra variable, por ejemplo, a. Y esto se llama asignación variable. ¿Por qué? Porque a una variable x le asigno el contenido de otra variable a. Y fíjense que ahí están las tres formas que habíamos escrito acá en la funcionalidad. Darle valor a una variable a partir de una expresión, de un valor constante o de otra variable. Esa es la funcionalidad que tiene. O sea, la funcionalidad original de la asignación es darle valor a una variable. Esa es la funcionalidad. Pero eso se lo podemos dar a partir de una expresión, de una constante o de una variable. De ahí el nombre de la componente. Entonces, a partir de la asignación nosotros tenemos tres componentes. Con la entrada teníamos una sola, la entrada simple. Con la salida una sola, la salida simple. Con la asignación tenemos tres posibilidades. Asignación expresión, asignación constante y asignación variable. Todas son asignaciones. Pero dependiendo de qué es lo que le estemos asignando, tiene el nombre de la componente o no. Eso es la única diferencia. Ya vamos a ver cómo la utilizamos, obviamente. Pero por ahora quiero que se las aprendan. Y la última que vamos a repasar acá es la alternativa. Y la alternativa, la funcionalidad que tiene, la funcionalidad de esta componente es determinar si una condición es verdadera o falsa para tomar un camino por el verdadero, para tomar un camino. Si es verdadero, no, vamos para tomar un camino, para realizar tarea. Si es verdadera la condición o u otras tareas si es falsa la condición. Entonces, vamos acá a determinar si una condición es verdadera o falsa. Para realizar, acá vamos a poner alguna tarea. Si es verdadera u otra tarea, vamos a expresar mejor para que quede bien, u otra tarea, si, si es falsa la condición. Bien, fíjense que le puse la palabrita determinar. Nosotros, dentro de nuestra estrategia, en muchos lugares usábamos la palabra determinar. Si ustedes recuerdan, en todas las estrategias que fuimos viendo en las clases anteriores, utilizamos mucho la palabra determinar. Bueno, cuando yo en la estrategia diga que tengo que determinar algo, eso automáticamente me va a relacionar con la componente de alternativa. Y la componente de alternativa tiene el siguiente dibujito. Acá tenemos que charlar, sí, un poquitito. Acá hay una condición. Que cuando uno evalúa, una condición, esa condición, la única forma que tiene es ser verdadera o falsa. Entonces nosotros tenemos un camino por el lado del verdadero, un camino por el lado del falso. Si esta condición es verdadera, o sea, si se cumple lo que estamos preguntando en esa condición, por este lado se van a poner las tareas si es verdadera la condición.
sea que este lado, el lado izquierdo, se tienen las tareas para la condición verdadera. Y obviamente por el otro lado van a estar las tareas si es falsa la condición. Porque eso decía la funcionalidad de esto. Dice, hay que determinar si una condición es verdadera o falsa. Perfecto, acá pongo la condición. Para realizar algunas tareas si es verdadero u otras si es falso. O sea, no son las mismas tareas. Si yo por el lado del verdadero y por el lado del falso tengo que poner las mismas tareas, no necesito condición. No necesito determinar nada. No necesito la alternativa. Y a partir de este formato, que es el formato general de la componente de alternativa, se dividen en dos. ¿Está? Y yo les voy a poner acá el dibujito de las dos. O sea que se basan en esa original, pero tienen dos nombres. El dibujito es el mismo, pero ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros con la alternativa? Esta alternativa, donde evalúo la condición y hay tareas por el lado del verdadero y tareas por el lado del falso, se la conoce como alternativa, sí, sí, no. ¿Por qué? Porque hay caminos por tanto por el verdadero como por el falso. Pero también podemos tener esta. Acá va la condición. Verdadero o falso. Y podemos tener este dibujito. Fíjense que hay solo tareas por el lado del verdadero. Esta se lo conoce como alternativa, sí. Nada más. O solo sí. No sé cómo se la habrán dado en la teoría. Si con el sí o con el solo sí. Son las únicas dos que puede pasar. No puede haber, lo voy a hacer, ya que no me entra mucho acá, le voy a hacer chiquitita. Esa no existe. ¿Por qué? Porque si hay tareas para hacer por un solo lado, esas siempre tienen que ser por el lado del verdadero. Esta no existe. No se puede utilizar esta en nuestro diagrama. O se utiliza la sí, sí, no, o la alternativa sí, nada más, solita. ¿Está? Esta de acá, la tercera que acabo de escribir, esa no utilicen. Por más que el algoritmo después le pueda funcionar, pero conceptualmente no está correcto. ¿Está? Ya van a ver que nosotros tenemos que aplicar muchas cosas que por ahí, si yo las construyo en los algoritmos, va a funcionar, pero no es correcto. Conceptualmente no es correcto. Entonces, cuando yo tenga que determinar algo, recuerden, hablando de estrategia siempre, cuando tenga que determinar algo, voy a caer directamente en la alternativa. Y voy a tener que decidir si tengo que hacer la alternativa con tareas por el lado del verdadero y el falso, o la alternativa con tareas solo por el lado del verdadero. Pero no es ni más ni menos que eso, tomar una decisión. ¿Voy por un camino o voy por el otro? Para eso es la alternativa. Y esas son las cuatro que vamos a ver hoy y con las que nos vamos a empezar a mover en esta primera parte del práctico. Fíjense que no son muchas las componentes. Ahora vamos a ver el ejercicio completo y van a ver cómo hay que trabajar con esta componente. Pero vamos a movernos por la componente de entrada,
simple, salida simple, asignación en cualquiera de sus versiones y la alternativa en cualquiera de sus dos versiones. Fíjense que ya tenemos en conocimiento, a partir de esto que vimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 componentes. Pero bloques básicos son 4. Entrada, salida, asignación, alternativa. Pero a partir de esos bloques que nosotros habíamos visto en la clase pasada, cuál es la diferencia entre bloque y componente, a partir de esos bloques que nosotros tenemos, que son bloques de entrada, salida, asignación y alternativa, nosotros creamos componentes. Ya tenemos 7. 2, 1 de entrada, otra de salida, 3 de asignación y 2 de alternativa. Y así como esa, cuando veamos la herramienta que nos falta, el bloque que nos falta, que es el bloque de las repeticiones, que nosotros le llamamos ciclo, a partir de ahí vamos a empezar a construir un montón de componentes que tienen su funcionalidad, sirven para una sola cosa. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Sirven para una sola cosa, no sirven para más de una. ¿Da? La alternativa sirve para tomar decisiones, por sí o por no, por verdadero o por falso. La asignación sirve para una sola cosa, para darle valores a una variable. La entrada para ingresar valores y la salida para mostrar valores. Siempre hay una sola funcionalidad para cada componente. Y eso es lo bueno, porque cuando yo tenga dentro de mi estrategia que decir, bueno, acá tengo que hacer tal cosa, pienso si tengo alguna componente que me permita hacer eso. Y si tengo una componente que me permite hacer eso, la uso y ya, eso se resuelve. ¿Por qué? Porque están dedicadas a eso, a resolver o a realizar una sola tarea. Bueno, visto esto, que es un repaso que seguramente ustedes ya vieron, en teoría yo solo le estoy haciendo el repaso para que quede formalmente explicado lo que vamos a utilizar en esta primera parte del práctico, por eso voy un poco más rápido. Vamos a empezar con las formulaciones. Vamos a poner una formulación y vamos a resolver ahora ya sí construyendo el diagrama de bloque. Ya no me voy a detener tanto tiempo en el análisis, que lo vamos a hacer, pero vamos a ir más rápido, porque obviamente eso ya lo practicamos en el práctico de la unidad 1. Vamos a poner más foco en el tema de la construcción del diagrama. A ver qué podemos poner. Vamos a poner algo que ya vimos. Dado un número entero X, determinar si perdón, si el valor elevado al cubo es un entero positivo o negativo. Determinar si X elevado al cubo es un entero positivo o negativo. Bien. Ahí tenemos la formulación. Es una operación matemática que tenemos que hacer y determinar algo. No está tan complejo entender la formulación del problema. Entonces vamos a analizar rápidamente los datos de entrada y los datos de salida. ¿Qué tenemos como dato? Uy, estoy con rojo, no me gusta el rojo. ¿Qué tenemos como dato de entrada y como dato de salida? Número entero. Un Vamos, número rápido. entero. Exactamente. Un número perteneciente a los enteros. Que ya en la formulación me dice cómo le tengo que llamar. ¿Qué variable le tengo que dar? X. ¿Da? No tengo más nada. ¿Qué quiero como dato de salida? Determinar si X
elevado al cubo es entero, positivo o negativo. Ajá, entonces, ¿qué quieres como salida? Un mensaje. Un Un mensaje. mensaje, muy bien. Yo quiero como dato de salida un mensaje, genial. Y ese mensaje tiene dos posibilidades. Podemos decir que x al cubo es entero positivo o podemos decir que x al cubo es entero negativo. ¿Está? Fíjense que eso ya lo veníamos charlando en estrategias anteriores, cuando vimos el práctico. Entonces, cuando uno ya tiene esa experiencia, uno ya puede acá decir, che, sí, acá me está pidiendo un mensaje. ¿Por qué? Porque tengo que decir si es entero positivo o entero negativo, eso es un mensaje. Cuando yo les digo, aprendan de la experiencia que ya van teniendo con la resolución de sus ejercicios, es esto. Ah, ya lo sé, ya lo hice en otros. Esto quiere decir esto. Genial. Caso de prueba. Y fíjense que acá para construir casos de prueba, ya tenemos que ir pensando, che, acá yo tengo que construir al menos dos. Al menos dos, ¿cuáles serían esos dos? Cuando el dato de Un, entrada que yo quiero sea positivo, Positivo y negativo. exactamente. Y el segundo caso de prueba sería cuando sea un número negativo. Al menos dos ya me de maduro caen que yo los tengo que tener. ¿Está? Ya lo vemos y ya sabemos, esto cae al menos dos. Entonces, si es 5, ¿cuál es la salida? X al cubo es positivo. Va, es entero Perfecto, positivo. perfecto. X al cubo es entero positivo. ¿Y acá? X al cubo es entero negativo. Perfecto. Para, estoy poniendo el mensaje en cualquier lado. X al cubo es entero negativo. ¿Cuál sería el caso que también tengo que probar? Con el cero, Exactamente. Cuando hay entero, pónganse un casito con el valor cero. Siempre, por las dudas. Porque si yo me quedo que cuando el número es entero, con el caso del positivo y del negativo, y por ahí puede haber cosas raras con el cero. Si es cero, ¿qué ponemos? Porque ahí ya dice que el número tiene que ser entero y dentro de los enteros está el cero. O sea que el usuario puede poner cero. Faltaría otro mensaje, bro. ¿Qué mensaje? En salida, dato de salida. Que Pero sea qué cero, mensaje. digamos, la salida. ¿Y cuál sería el mensaje? X al cubo igual a, o sea, es cero. No me gusta, es cero. no es ni positivo ni negativo. Exactamente. es neutro. Exactamente. Muy bien. A eso sí, esos mensajes sí me gustan más. O sea, el valor o x al cubo, o sea, x al cubo no es ni positivo ni negativo. Y fíjense que eso me salió acá. Eso puede pasar. Esto que le estoy haciendo se lo pongo porque puede pasar. X al cubo no es ni positivo ni negativo.
ni positivo, ni negativo. ¿Por qué es eso? Porque es cero. ¿Está? Fíjense que yo tengo, pero el dato de salida tenía 2 mensajes y acá estoy mostrando 3. Algo no coincide. Entonces tenemos que venir y hacer coincidir acá. O sea, esto es hacer un refinamiento. Yo me di cuenta en los casos de prueba que me está faltando algo, vengo y lo ajusto acá entre los datos de entrada y datos de salida, si es que me faltó algún dato de entrada o algún dato de salida que no había pensado originalmente. ¿Está? X al cubo no es ni positivo ni negativo. Profe, Sí, decir, una pregunta, ¿siempre tiene que haber una salida? siempre, porque esa es una de las características que habíamos visto de un buen algoritmo. ¿Te acordás de las 3? No ambiguo, tener siempre un fin Sí. y tener siempre una salida. Siempre tiene que haber una salida. Siempre, siempre. Profe, una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, en ese del cero, ¿se podría en vez de poner un dato de salida poner error? Es que no es un error. Si fuera error te lo acepto, pero no es un error. No, pero... ¿Por qué sería error si el usuario tiene la posibilidad de ingresar el cero? Porque el número que vos dijiste que tiene que ingresar es un entero. No debería ser un error. Nada más que hay que cambiar el mensaje. Eso es todo. Ok. Sí, ¿Se entiende? Sí. Si fuera un error, sí, te creo, ahí le ponemos. Cuando algo de error, podemos poner mensaje de error. Pero en este caso no es un error que ingrese el cero, está permitido. Estrategia. Tareas. ¿Qué tareas se hicieron acá en los casos de prueba? A ver, ¿cómo las podemos escribir? Profe, ¿podría subir un poquito la pantalla? Bueno. ¿Cuál es la estrategia? Ingresar un valor. valor para X. Genial. Podría ser el dibujito este del cuadrilátero. Sí, también. profe, ¿no? También eso ya lo manejan ustedes, no hay problema. Sí, podría ser. Yo ya se los fui mostrando. Acuérdense que la estrategia esta es para nosotros, es para nosotros ordenar nuestras ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después, ¿qué hicieron? Buscamos los posibles valores para X. No hay posibles valores para X. Hicieron otra cosa. La operación. ¿Qué operación hicieron? Si X... Multiplicar ¿Qué multiplicaron? X. Ajá, Claro, y X. tres veces X. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué multiplicaron 3 veces X? Para encontrar el cubo de X. Exactamente. Entonces, ¿cuál será la tarea? Calcular el Calcular. Genial. Calcular el cubo de X. Eso hicieron. Sí, hicieron X por X por X. Calcularon el cubo de X. Genial. ¿Y ahora? Después de eso, Determinar si es positivo o negativo. genial. Y acá les tengo que decir algo. No se determinan si es positivo o negativo. El determinar me permite determinar una sola cosa. Voy a determinar si es positivo. Ahora, si no es positivo, veré qué hago. ¿Pero por qué? Porque en base a lo que es la alternativa, ¿se acuerdan que la acabamos de ver? Determinar si el cubo es positivo. De acuerdo a lo que vimos en la alternativa que se le expliqué recién, va a decir si es verdadero o falso. O sea, lo que le va a hacer el determinar, que ya les dije que lo que yo ponga con determinar lo voy a tener que poner con una alternativa,
lo que va a determinar es si esa condición que yo puse es verdadera o falsa. O sea, si es positiva, no es positiva. Pero no significa que si no es positiva sea negativa, no siempre. Hay una gran diferencia de lógica ahí que hay que aprender también a utilizar. En muchos casos, por ejemplo, en casos en donde no se tenga en cuenta el cero, si no es positivo, sí es negativo. Pero cuando se tiene en cuenta el cero, si no es positivo, no estamos seguros de que eso sea negativo. Entonces, cuando uno utiliza una alternativa es para ver si eso que yo puse ahí es verdadero o falso. Y a partir de ahí tomo una decisión. Entonces, ¿qué estoy evaluando yo? Determinar si el cubo es positivo. Genial. Pero no puedo poner en la estrategia determinar si el cubo es positivo o negativo. Porque eso ya me estaría llevando a otra cuestión, a otra manera de escribir mi diagrama después, que no es lo que yo quiero. Determino una acción nada más. Che, vamos a determinar si el cubo es positivo. Genial. Eso es fabuloso. Pero no las dos a la vez, si es positivo o negativo. Entonces, cuando yo determino si el cubo es positivo, tengo las dos posibilidades. Es positivo o no es positivo. Si es positivo, ¿qué tengo que hacer? Escribe un mensaje. Mostrar, exactamente. Mostrar, yo lo voy a resumir acá, ¿no? Mensaje positivo, que ya sabemos que es el mensaje que pusimos por ahí, que es un entero positivo. Genial. Y si no es positivo, Hay que Mostrar un preguntar si es mensaje. negativo. ¿qué mensaje mostraría si no es positivo? No Que ¿Es negativo. entero negativo? Si es negativo, cero. No, 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 no. No existe el mensaje es negativo o cero. Yo pondría, o sea, le Es haría no una pregunta. positivo. No existe ese mensaje dentro Determinar. de mi estrategia, de mi análisis. Mis mensajes son, ¿es entero positivo, es entero negativo o no es ni positivo ni negativo? Acá no puedo inventar cosas que yo ya no analicé en la estrategia, ¿no? ¿Es entero negativo? Bueno, dale, pongamos. Mostrar mensaje. Pero, profe, si es cero. Ay, bueno. Por eso le pregunté, ¿qué hacían si no era positivo? Hay que determinar, profe. Exactamente. Si yo pongo el mensaje ahí de que es negativo, chao, se acabó el problema. Y yo no estoy viendo dentro de mi estrategia que tenga que mostrar ese tercer mensaje que habíamos agregado. O sea, que no estaría resolviendo bien mi ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que dentro de la prueba de esta estrategia el usuario ingresó cero. Entonces, determinar si el cubo es positivo, es decir, no, no es positivo, entonces le mostraría el mensaje de que es negativo. Y eso estaría mal. ¿Por qué? Porque si no es positivo, es lo que le acabo de decir, todavía tenemos dos opciones. Que sea negativo o que sea cero. Entonces, dentro de este determinar, si no es positivo, yo debería determinar también otro determinar. Si el cubo es negativo. Si es negativo. ¿Para qué? Si es negativo, voy a correr un poquito esto para el costado. Si es negativo, ahí sí. Mostrar el mensaje de negativo. Estoy resumiendo el mensaje, pero es todo el mensaje que pusimos allá de negativo. Si no es negativo, mostrar el mensaje ni positivo ni negativo. Genial.
Y ahí sí estarían cubiertas todas mis posibilidades. En la estrategia ya lo pensé cómo lo voy a hacer. Bien, hasta ahí lo que habíamos aprendido en el práctico anterior. Era todo esto. Dato de entrada, dato de salida, caso de prueba, estrategia. Ahora viene la segunda parte. Lo que vamos a aprender en el práctico de la unidad 2. Que decía selección de componentes. ¿Qué es la selección de componentes? Es identificar acá, para cada tarea, qué componente voy a utilizar. Para ingresar, ¿qué componente? De entrada. Entrada. Yo por ahora se las explico, después se las escribo. Después ya la vamos nombrando nomás. Entrada simple. Para calcular el cubo de X, Asignación. asignación, muy bien. Para determinar si el cubo es positivo o negativo, Alternativa. sí, genial. Para mostrar el mensaje, Salida. salida simple. Acá no le pongo qué asignación es, pero faltaría decir qué asignación y qué alternativa, no importa. Pero me alcanza con que digan qué es asignación y alternativa. ¿Cuál de las tres asignaciones y cuál de las dos alternativas que tenemos? Determinar si el cubo es negativo, ¿qué vamos a usar? Alternativa. Genial. Alguna de las alternativas. Mostrar, bueno, ya vimos que los mostrar es salida, ¿no? Yo lo voy a poner acá abajo porque ya no me queda para escribir ahí. Esto es salida. Y ya, para cada una de las tareitas que yo escribí ahí, ya tengo las componentes. Listo. Una vez que elegí las componentes, ahora me queda armar el rompecabezas nada más. Fíjense que si yo tengo planteada la estrategia separada en las tareitas que quiero hacer, después construir el diagrama de bloque, que es lo que vamos a hacer ahora, nos va a resultar bastante más fácil. Obviamente, si es que me conozco las componentes, porque si no me conozco las componentes, difícilmente pueda construir un diagrama de bloque correcto. Haré intentos, pero lo fundamental es conocerse las componentes y de cada componente la funcionalidad. Fíjense que estamos arrancando con 7 recién hoy. Vamos a tener un montón más, que lo vamos a tener que ir asimilando e ir aplicando. Vamos a la siguiente página. Profe, ¿puede bajar un poco la hoja, la pantalla? ¿Así? ¿Ahí? Sí, sí. Vamos a crear una nueva página acá. Y ahora sí vamos a construir el diagrama de... Ah, perdón, voy al anterior. Me quiero traer esto. A ver si puedo. ¿Me podré traer lo de la estrategia para allá? Creo que sí. Sí, puedo. Bueno, esta era la estrategia que yo había pensado. Y a partir de esta estrategia es que acá voy a construir mi diagrama de bloque. Obviamente ya tengo la selección de las componentes. Eso no es más menor que la selección de componentes. Que para la estrategia indicar cuáles son las componentes que yo voy a utilizar. Y acá empiezo a construir mi diagrama de bloque. Ay, que si tengo la herramienta que me la permita hacer derechito, la voy a utilizar, porque si no es muy difícil. Voy a construir mi diagrama de bloque, que es ir por cada una de estas componentes. Componente de entrada simple es esta. ¿Y qué es cuál es la variable que nosotros queremos leer? La variable X. Genial. Eso significa ingresar un valor para X. Listo. Después viene la asignación para calcular el cubo de X. Entonces, si es una asignación, viene la componente de asignación, que es solo el rectángulo. Y acá,
fíjense que no tenía la variable, pero la voy a utilizar, la voy a crear yo. ¿Por qué? Y porque necesito una variable para calcular el cubo. En la variable le voy a llamar cubo, y esto va a ser x por x, perdón, esto es así. X por x por x. El asterisco es el por dentro de la diagramación. El cubo no es ni más ni menos que multiplicar 3 veces x. Chao, ya está, la multipliqué. X por x por x. Después viene una alternativa para determinar si el cubo es positivo. Entonces definiré una componente de alternativa y acá como condición tengo que poner eso que estoy queriendo determinar. Si el cubo es positivo, entonces, ¿cómo voy a saber que el cubo es positivo? Porque voy a preguntar, porque cuando se hace una alternativa se pregunta si la variable cubo es mayor a 0. Si la variable cubo es mayor a 0, va a ir o por el verdadero o por el falso. Y si es verdadero, acá voy a hacer un poquito más largo esto ahí. Y si es verdadero, yo lo que tengo que hacer es mostrar el mensaje, el cubo, porque era x al cubo, ¿se acuerdan? Entonces acá la variable es cubo. Puedo combinar cubo, coma, comilla, es entero positivo. Genial. Ya le voy a poner la componente de salida, que era la componente que venía acá. Acá abajo lo voy a cerrar. Y acá tenía que poner la componente de salida. Por el lado del falso. Ahora, si no es positivo, perdón, ahí acabo de armar la componente de alternativa para si era positivo y el lado del verdadero. Ahora, si no era, también tenía que hacer tarea. Si era falso, también tenía que hacer tarea. Si no era positivo el cubo. Si no es positivo el cubo, acá me había pasado que tenía que hacer otra alternativa. Pueden haber alternativas, se conoce como anidadas. Por un lado, si es verdadero. Por el otro lado, si es falso. Y acá tenía que determinar si el cubo es negativo. Entonces yo voy a preguntar si la variable cubo es menor a 0. Si la variable cubo es menor a 0, bueno, sí es negativo. Entonces, si es negativo, tengo que mostrar el mensaje. Cubo, coma, comilla, es entero negativo. Con la componente de salida. Y si era falso, tenía que poner el mensaje cubo, coma, ¿cómo era el mensaje? No es entero, no es entero ni positivo, no es negativo ni positivo, algo así creo que era. No me importa. No es positivo ni negativo, no importa el mensaje, ahí está. Con la componente de salida simple. Y fíjense que a partir de la componente, perdón, a partir de la estrategia, yo seleccioné algunas componentes que me iban a ser útiles y después las fui ordenando en la forma en que había escrito la estrategia. Pero para eso tengo que conocer cómo funcionan las componentes, ¿verdad? Entonces ahora lo que van a practicar mucho es eso, de empezar a construir sus diagramas de bloque. Y después queda la prueba de escritorio. Que para la prueba de escritorio no era ni más ni menos que poner todas las variables que aparecen en su diagrama, en este caso es x si es cubo nada más, y por último la salida.
Y la prueba de escritorio, recuerden siempre, se construye siguiendo paso a paso el diagrama. No se salten ningún paso. No quieran hacer lo que ustedes quieren que haga su diagrama, porque ese es el error común en el que caemos todos. Querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, no, sigamos paso a paso. ¿Cuál es el primer paso que dice el diagrama? Ingresar X, bueno, ingresemos X, era 5. Para nuestro caso de prueba era 5. Después dice, a la variable cubo asignarle X por X por X. ¿Cuánto es X por X por X? ¿Cuánto es 5 al cubo? 125. 125, muy bien. ¿Cuál es la salida? Cubo es mayor a 0. Sí, es verdad, es mayor a 0. Lo que hay en la variable cubo es mayor a 0, entonces ponemos que 125, porque es el contenido de la variable, el contenido de la variable 125 es entero positivo. Genial. Para nuestro primer caso de prueba salió redondito. Trazo una línea y hago el otro caso de prueba, que era menos 3. ¿Cuánto es menos 3 al cubo? Porque eso dice el diagrama. Calcula el cubo de menos 3. Menos 27. Menos 27. Entonces ponemos como salida, perdón, ¿cubo es mayor a 0? No. Voy por el lado del falso, porque esto no es verdadero. Falso. ¿Cubo es menor a 0? Sí. Ah, entonces voy por el lado del verdadero. Cubo menos 27 es entero negativo. Lo voy a subir un poquito más para que se vea. Ahí está. Y el último caso que tengo que probar es cuando x es 0, porque era el tercer caso de prueba que yo tenía. X0. Cubo de 0, ¿cuánto es? 0 por 0 por 0. 0, muy bien. Cubo es mayor a 0. Fíjense que el contenido de cubo es 0. 0 es mayor a 0, no, falso, va por acá. Cubo es menor a 0, no, falso también, va por acá. Entonces quiere decir que 0 no es positivo ni negativo. Y fíjense que cumple con lo que nosotros queríamos y ahora sí queda mejor. ¿Tá? Fíjense que ahí estamos indicando al usuario que el 0 no es positivo ni negativo. Y ahí construimos nuestro primer diagrama de bloques, nuestra primera prueba de escritorio. Bueno, no es la primera prueba de escritorio, ya estuvimos viendo pruebas de escritorio. Pero las pruebas de escritorio siempre se hacen sobre el diagrama de bloques, siguiéndolo paso a paso. Para que ustedes no se pierdan, si quieren ir marcándolo con el dedo, cada una de lo que van haciendo y van escribiendo al lado. Esto primero, esto después y esto después. Y lo van siguiendo paso a paso a su diagrama de bloques. Bueno, esto es lo que quiero que hagan con todos los ejercicios. Y del práctico 2, hoy solo vamos a trabajar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, y con el 5. Del 1 al 5 ya estamos en condiciones de resolverlo porque solo tienen entrada, asignación, salida y alternativa. Se resuelven con esas 4. Entrada, salida, asignación y alternativa. Con alguna de las componentes que vimos para estas 4 cosas. ¿Está? Del 1 al 5 se construyen solo con eso. Con las cosas que vimos recién acá. Ya les doy esa pista. No hay más nada que eso. La clase que viene nos vamos a meter con la que nos falta, que es la parte de las repeticiones. Que nosotros habíamos visto algo en la estrategia de repeticiones, pero ahora lo vamos a formalizar con las componentes que se pueden utilizar para las repeticiones. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, a trabajar, cualquier cosa que les surja, me preguntan y lo vamos viendo, obviamente. A trabajar ustedes ahora. A ver Profe, si pueden. ¿puede bajar un poquito la pantalla? Bajar es hacer así. O subir así. Así.
¿Ahí? Sí, gracias. No, al revés, profe. Ah, Para que bueno, ya sea. me parecía. Así. Ahí está, gracias. De nada. Profe, ¿puede haber una cuarta alternativa? ¿Cuál, por ejemplo? No, en otro ejemplo. Ah, en este no, no sé, puede ser, sí. Puede haber cuatro opciones, digamos, sí. Puede haber más de una alternativa anidada. Acá hicimos dos, fíjate que dentro de una había otra, puede haber otra más, sí, sí puede. Ah, sí, sí.